La cadera es una articulación en que una bola entra dentro de una cavidad. Esa es la manera como ella funciona. La displasia de cadera es una alteración del desarrollo de esta articulación en la cual podemos encontrar una cadera que no está haciendo contacto completamente con su cavidad, que se llama una luxación de la cadera, una cadera que tiene un contacto parcial, que se llama una subluxación, y una cadera que está en contacto, pero que está descubierta esa cabecita femoral, y a eso es lo que lo llamamos una displasia acetabular. Eso, la no corrección o la no detección temprana lleva a consecuencias mecánicas importantes en el futuro para ese paciente. Los factores de riesgo para una displasia de cadera, pues el principal es el que haya habido en la familia casos similares, principalmente si la madre o el padre han tenido displasia de cadera, pues es un factor de riesgo importante. Los otros factores de riesgo que existen es que el sexo sea femenino, que sea el primer parto, que la presentación al nacer el niño sea de nalgas, lo que se llama en medicina presentación podálica, el que haya alteraciones de otros sistemas, por ejemplo alteración de los miembros inferiores o alteraciones en el cuello, son todos factores de riesgo para presentar una displasia de cadera. Hablamos los ortopedistas de un tema muy importante que llama el tamizaje o tamizado de las caderas, donde lo que pretendemos es la detección temprana de estos casos. Entonces, en la evaluación del recién nacido, en las primeras 24 horas, quien revise el niño, sea un médico general o sea un pediatra, pues debe hacer una evaluación exhaustiva para la detección temprana de problemas de la cadera. Una vez que haya la duda o la detección temprana, esos pacientes deben ser remitidos al ortopedista. Si hay una sospecha de problemas de cadera o hay factores de riesgos importantes, el médico general debe solicitar una ecografía durante los primeros 4 meses de edad de ese niño, no antes del primer mes, pero entre el primero y el cuarto mes. Si tiene dudas con el examen, debe solicitar una ecografía de caderas para salir de la duda y hacer la detección temprana. En el caso de que pase esta edad por encima de los 6 meses, debe tener una radiografía de caderas. Es un tema un poco polémico si todos los niños, aunque no se les detecte nada, deberían tener una radiografía de caderas como parte del tamizado en la población general, y está discutido pues viendo los costos-beneficios de la radiografía. Sin embargo, como la luxación y la subluxación pues son muy evidentes al examen clínico, pero la displasia puede no dar síntomas y la única manera de detectarlo es con imágenes. Entonces, a veces pretendemos que todos los niños recién nacidos o todos los niños por encima de los 6 meses de edad deberían tener una radiografía de caderas para la detección temprana de displasias cuya clínica no da ninguna sintomatología. Cuando no se ha detectado un problema, pues los mejores cuidadores son los papás y ellos son los que observan. Entonces, un niño que los padres empiecen a notar alguna normalidad en las caderas, o si ese niño ya es caminador y observen alguna alteración en la marcha, sobre todo si hay una cojera o si hay una marcha que les llame la atención, ese niño, ellos deben solicitar una evaluación, sea por su pediatra o sea por el ortopedista, para ver si esa alteración en la marcha corresponde a alguna patología o no, principalmente pues obviamente en este caso la cadera. Depende de lo que tengamos, porque podemos tener una cadera que está luxada completamente, o si la cadera está displásica, que ya les expliqué, que es que la cadera sí está en su sitio pero le falta cobertura. Y también depende de la edad en que se detecte el problema. Si es un recién nacido, estos pacientes deben colocarse en un arnés. Arnés es un aditamento que se le pone a los niños para que los niños estén con las piernas abiertas, para explicarlo de esa manera, y a conseguir que la cadera se reduzca, o sea, vuelva a ocupar esa bola que les expliqué, vuelva a su cavidad. Eso se hace los primeros 3 a 6 meses de edad con un arnés. Pero cuando la detección es más tardía, ya el tratamiento comienza a ser un poco más complejo, donde probablemente se necesiten reducciones cerradas bajo anestesia, o sea, hay que anestesiar al niño, tratar de llevar las caderas a su sitio, inmovilizarlos con yesos. Y cuando los niños pasan de los 2 años, ya empezamos
hacer un tratamiento mucho más complejo, que es que ya tenemos que abrir la cadera, ponerla en su sitio, y muchas veces cuando pasa más edad hay que hacer correcciones óseas, comprometiendo el pronóstico final de esa cadera. O sea, tiene muchísimo mejor pronóstico la detección bien temprana que la detección tardía, porque la detección tardía implica que ya el pronóstico funcional de esa cadera va a estar un poco más comprometido. Las caderas que no fueron detectadas a tiempo, las caderas de tratamientos insuficientes, las caderas que nunca llegaron a ocupar de nuevo su sitio, las que ocupaban su sitio pero no se corrigió la falta de cobertura, terminan haciendo lo que llamamos nosotros una artrosis de la cadera, que son caderas dolorosas con limitaciones funcionales, donde la alternativa final en muchos casos pues va a ser el reemplazo articular o una prótesis total de cadera, que no es la prótesis convencional, dijéramos más simple, sino que son cirugías de una alta complejidad, cuyo pronóstico en estos casos también es un poco reservado, pero es una alternativa final para una cadera dolorosa que ya no está cumpliendo su papel mecánico adecuado. Entonces terminarán en un reemplazo articular total, o sea, una prótesis total de cadera. Muy buenas, somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Vamos a hablar sobre la displasia congénita de cadera. Este trabajo fue realizado por Pamela Zuquinagua, Santiago Picón y Anabel Treyes. A continuación hablamos sobre la definición de luxación congénita de cadera. La denominamos también como enfermedad luxante de cadera o displasia de cadera. Esta es una anomalía del sistema musculoesquelético debido a que hay una alteración en la articulación coxofemoral del niño, incluyendo el borde anormal del acetábulo y mala posición de la cabeza femoral, como podemos ver en la imagen. Dentro de lo que es la displasia congénita de cadera, podemos diferenciar entre displasia de cadera, subluxación y luxación, teniendo en cuenta que displasia es cuando se trata de una situación en la cual existe una alteración en el crecimiento de los componentes de la articulación de la cadera, tanto de las partes blandas como de la osificación acetabular y o femoral. En cuanto a la luxación, hablamos que a pesar de que aún hay contacto entre estas superficies articulares, la cabeza femoral va a estar desplazada craneal y lateralmente. La luxación, aquí no existe ningún tipo de contacto entre ambas superficies articulares, ya que la cabeza femoral se encuentra totalmente externa al acetábulo. En cuanto a su epidemiología, tenemos que hay una incidencia en México de 2 a 6.000 por nacidos vivos. Es más frecuente en el sexo femenino, el 60% está afectando lo que es el lado izquierdo, el 20% al lado derecho y el otro 20% afecta a ambos lados. La incidencia es mayor en la raza blanca que en la negra. En cuanto a su clasificación, hablamos de una luxación típica o fetal y una luxación teratológica o embrionaria. Cuando hablamos de una luxación típica o fetal, decimos que es una de las más frecuentes, tiene lugar entre las últimas 4 semanas del desarrollo fetal, y en cuanto a la luxación teratológica, esta es de rara presentación y difícil tratamiento, se presenta entre las 12 y 18 semanas del desarrollo embrionario y está asociada generalmente a malformaciones genéticas. En cuanto a la patogenia y etiología, tenemos que la mayoría de casos tiene una etiología desconocida. Sin embargo, cabe mencionar que existen diferentes factores de riesgo, como son los mecánicos, la primipariedad, el oligohidramnios, factores genéticos, los factores hormonales, la presentación podálica, el embarazo múltiple y el sexo femenino en etnia blanca. Anatomía patológica. Hay un descenso anormal de la forma del acetábulo. Es más plano y presenta una orientación anómala. El cuello femoral tiene un aumento de la anteversión normal y del valgo. El reborde acetabular puede hallarse invertido dentro de la articulación. El ligamento redondo está hipertrófico y el fondo del acetábulo se encuentra ocupado con tejido adiposo. Luego hay una contractura y acortamiento de los músculos que cruzan la cadera, el psoas y los aductores. Signos y pruebas. Tenemos el signo de Ortolani. Se coloca al niño en decúbito supino, con las rodillas en flexión y las manos del explorador con los dedos sobre el trocánter mayor y el pulgar sobre el menor. Se abducen las caderas y se realiza presión sobre el trocánter mayor hacia arriba, pudiendo conseguir que se reduzca la cadera si ésta estaba luxada. La prueba de Barlow es una maniobra que intenta provocar la luxación con el objetivo de identificar las caderas reducidas pero inestables. Con el niño en decúbito supino con las rodillas en flexión,
Sujetamos la pelvis con una mano. Se realiza la maniobra empujando con el pulgar sobre la cara interna y proximal del muslo hacia atrás mientras se realiza un movimiento de aducción. Esta maniobra es positiva cuando es una cadera subluxable o luxable y es negativa cuando es una cadera normal. Con niños entre 2.1 a 10 meses se busca el signo de Galeazzi, que consiste en una asimetría de los miembros que se presenta en caso de luxación unilateral. Se observa colocando ambos miembros en flexión de 90 grados y rodillas en flexión. Observa la diferente altura que quedan entre ambas rodillas, como claramente se puede ver en las imágenes. Cabe destacar que en displasias bilaterales no se encuentra este signo. En etapa ambulatoria de 2.1 meses en adelante, cuando el niño ya puede caminar, se busca el signo de tren de Lemberg, marcha claudicante o marcha de pato. Se debe a insuficiencia del glúteo mediano del lado afecto y provoca una inclinación de la pelvis al apoyarse el paciente sobre el lado luxado. La marcha con coger es más frecuente en estos pacientes por el acortamiento del miembro luxado, inclinación pélvica y desviación del raquis hacia el lado efecto. Exámenes complementarios. En el recién nacido, la ecografía de la cadera es un procedimiento diagnóstico importante dentro de la articulación coxofemoral, ya que los ultrasonidos proporcionan imágenes detalladas de la cadera ósea y cartilaginosa del neonato. En esta edad la radiografía de cadera es poco útil, ya que no ha aparecido el núcleo de la cabeza femoral, el cual aparece entre los 2 y 5 meses de vida. Cuando la maniobra de Ortolani y Barlow es positiva, se confirma el diagnóstico mediante una ecografía de cadera y se considera una urgencia ortopédica, y al 4.º mes ya puede ser demasiado tarde. La ventaja de la ecografía es que se trata de una técnica no invasiva, convirtiéndose en el método más seguro, al menos hasta los 3 meses. Elimina falsos positivos que puede dar la radiografía y permite el diagnóstico prenatal, postnatal y de seguimiento. Lo que es tomografía computarizada, tenemos que esta técnica tiene que emplearse solo cuando sea imprescindible y aunque sea muy útil la delineación anatómica. En aquellos casos en los que la radiografía no ayude en el diagnóstico, como el de la cadera rígida, ante caderas que no resulten a una reducción inicial o aquellas que estén intervenidas con anterioridad, suele ser muy valorada la tomografía y ayuda a comprobar la retroversión o la anteversión de esta patología. En cuanto a lo que es la artrografía, tenemos que aunque esta se valore como una prueba efectiva, solamente se va a recurrir a ella si el examen clínico y la placa radiográfica no van a proporcionar la suficiente información y en el caso de que esta sea necesaria para determinar el tratamiento se la realizará. En cuanto a lo que es el tratamiento, para resolver la displasia de cadera hay que mantener la cabeza del fémur bien firme en su sitio durante un determinado periodo de tiempo para que el desarrollo de este hueso y el de la pelvis se realice correctamente y en consecuencia la articulación se pueda normalizar. El pronóstico va a depender del tiempo en que se corrija. El objetivo es lograr que la cadera se estabilice y sea congruente. El tratamiento hasta los 6 meses de edad basta con mantener las caderas en flexión y abducción, no forzadas hasta que la cadera sea normal mediante la determinación de una RX. Para ello se recurre a lo que es un doble o triple pañal de dudosa efectividad y un pañal de PREC. En cuanto a lo que es el arnés de Pavlik, este de aquí va a permitir un cierto grado de movimiento de cadera. Si a las 3 semanas la cadera permanece luxada, se abandona el arnés y se pasa a utilizar la pauta de Sommerville, que consiste en una tracción percutánea con ligera flexión de caderas y aumentando la abducción progresivamente. A las 3 semanas se realiza la reducción cerrada de los aductores, seguida de yeso pelvipédico en posición forzada durante 3 a 4 meses. En niño entre los 6 y los 18 meses de edad se puede recurrir a la reducción cerrada bajo anestesia general. Si esta fracasa, se va a recurrir a la reducción abierta para actuar sobre un rodete glenoideo, invertirlo y evertirlo, extirpar el tejido graso del pulvinar, ligamento redondo, aplicar la cápsula articular y seccionar el ligamento transverso acetabular, seguido también de yeso pelvipérico durante 3 a 4 meses.
Después de los 18 meses de edad, a esta edad hay dificultades para conseguir la reducción cerrada y los cambios de adaptación de los componentes articulares son importantes, lo cual hace que haya que recurrir a la cirugía, es decir, una realización en cuanto a su corrección femoral mediante osteotomía. Esto es todo en cuanto podemos decir a displasia congénita de cadera. Muchas gracias.